Primero definamos arte. Arte es la recreación selectiva de la realidad según los juicios de valor metafísicos del artista. El arte recrea simbólicamente una visión y un sentido de vida, una emoción muy profunda. A través del tema de una obra escultórica, el escultor concretiza a través de una imagen visual su propia perspectiva metafísica, moral, y a través del estilo, su visión epistemológica, es decir, de cómo entiende él, percibe la realidad, de cómo la conoce. El arte es el medio perfecto para comunicar un moral ideal. Un poquito del tema de mi obra, la moral y metafísica de mi filosofía, mis juicios de valor metafísicos. Yo intento representar un segundo renacimiento de la visión filosófica estética aristotélica que dice, sí estamos aquí, sí somos, sí estamos conscientes de lo que percibimos, los sentidos no nos engañan, que existe una sola verdad, aunque a veces podamos equivocarnos, y que el hombre debería ser un fin en sí mismo. Intento expresar un sentido de vida heroico del hombre, expreso la motivación a practicar virtudes que le ayuden a alcanzar los valores que le permitan mejorar su vida y poder florecer. En esencia, virtudes y valores como la sabiduría, la justicia, la fortaleza, la independencia, el propósito, la integridad, la libertad del orgullo, que le ayudará a definir los sueños que perseguirá para hacer realidad su máximo anhelo, que es la búsqueda y el alcance de la máxima felicidad posible, una vida llena de éxitos. Vamos a ver aquí. Hoy comienzo la presentación de mi obra monumental con mi más reciente monumento que acabamos de inaugurar hace apenas unos 2-3 meses. Se llama Atlas, el pilar del mundo, inaugurada en el lobby del Centro de Negocios de HQ Fontavela. Siempre debe existir una integración perfecta entre lo que la arquitectura expresa y lo que los usuarios practicarán dentro del edificio. Moralmente hablando, HQ debe ser un espejo de los valores y virtudes que en su interior se alcanzan con los símbolos que sus esculturas y pinturas recrean. El principal propósito de HQ es albergar y ofrecer un espacio arquitectónico, un ambiente idóneo de emprendimiento en donde mentes inteligentes y productivas están trabajando en conjunto para la creación de riqueza, fomentando desarrollo, para cuyo logro estarán practicando una serie de virtudes como la racionalidad, la lógica, la creatividad, la ambición, la honestidad, la integridad, independencia, tenacidad, justicia y fortaleza de carácter. Atlas de la mitología griega fue el titán, el héroe que condujo la rebelión de gigantes en contra de los dioses dictadores del Monte Olimpo. Al perder la batalla, Atlas fue condenado por Zeus a cargar eternamente el reino de los cielos, es decir, el universo. Atlas estaba luchando por su libertad, la de los gigantes y la de los humanos. Yo ya no deseaba recrear una figura mitológica, sino una metafórica traducida al hombre artífice del desarrollo humano aquí en la Tierra y en el universo. Mi Atlas debía ser como los héroes de la obra maestra literaria de Ayn Rand, La rebelión del Atlas. Un hombre potente, justo, ambicioso
e inteligente que requiere de libertad individual para poder alcanzar sus más grandes metas. Es una visión heroica, es un ideal lo que yo deseo expresar, un ser humano que a través de la práctica de todas sus virtudes esenciales alcanza y mantiene sus principales valores, luchando por lograr sus más ansiados sueños. El Atlas de HQ debía simbolizar, aquí estoy. Yo lo que intentaba representar es una imagen con un sentido de vida de logro, de búsqueda y alcance de la más alta excelencia. Un sentido de vida con el cual cada niña, niño, mujer, hombre, sienta en cuerpo y alma que son capaces de diseñar, construir y forjar su propio destino. Este Atlas de HQ debía simbolizar al ser humano que razona, que adquiere sabiduría, que ambiciona con justicia, fortaleza y templanza. Es un hombre de acción. Es el hombre que triunfa y alcanza la felicidad plenamente. El Atlas de HQ recrea el espíritu del emprendedor, al individuo productivo, al que se impone altísimos retos, tomando altos riesgos, al creador de soluciones, al creador de riqueza. Este Atlas de HQ eleva con una mano la tierra en lo más alto y con la otra, aupándose, con sus hombros fija su posición sosteniendo la cúpula del universo, como si él mismo, representando a toda la humanidad, fuera el motor, el centro, el movedor de todas las cosas. El hombre debe ser el centro del universo, debe ser un fin en sí mismo. Y cada individuo que visite el Atlas y la arquitectura de HQ se sentirá inspirado, sentirá ser un triunfador, sentirá que puede lograr todas y cada una de las metas que se imponga en su vida. Sentirá que vale la pena y se identificará con dicha visión. Sentirá que puede alcanzar la felicidad de una manera intensamente profunda. Mural y estética del mural Camino a la Victoria. Esta colosal pintura, este mural gigante, cuenta la historia de éxito que todos quisiéramos tener, especialmente dedicada a inspirar a todo emprendedor ambicioso que busca crear grandes valores de manera justa e independiente en esta vida. Todo maravilloso viaje de la vida de un ser humano debería concluir haciendo realidad sus más anhelados sueños y durante el trayecto ir logrando acumular sensaciones de logro y júbilo de corto y mediano plazos, navegando durante el camino con una vela resistente, alcanzando los valores necesarios para disminuir al máximo los vientos tormentosos de riesgos y tropiezos en la incansable búsqueda de una felicidad profunda, constante y duradera. Toda historia inicia con una visión, primero al interior en lo más profundo de nuestra mente y luego con una mirada al exterior, enfocada y fija en el horizonte para atrevernos a realizar acciones inteligentes y audaces, dispuestos a enfrentar los obstáculos y retos que la naturaleza y la vida nos impone. Pero en el arranque de esta carrera debemos cuidar la pretensión de escalar gradas tan inclinadas que con el afán de recortar la distancia, luego de habernos permitido impregnar del ímpetu y arranque de Marte, dios de la guerra, pudiésemos interrumpir el ascenso con el impacto de la carga insostenible del capricho, de la explosión de emociones, a manera de un terremoto que nos provoque caer al vacío y perdernos en el precipicio de la oscuridad. El habernos permitido cegar con una visión de corto plazo
podría retrasar la ya difícil tarea de apuntar con la flecha de nuestros sueños para atinar en la diana, en el blanco de nuestro objetivo máximo, la felicidad. En la vida nos caeremos, tropezaremos y seguramente nos lastimaremos, pero ahí, en el fondo, en lo más bajo de nuestra caída, hincados y posiblemente muy desesperanzados, es cuando enfrentaremos el momento de la verdad. Será el instante donde tendremos que encontrar la fortaleza y honestidad para reconocer nuestros errores sin evadir la realidad. Buenas tardes. Deberemos tener la sabiduría de cómo utilizar nuestra mente, la herramienta más valiosa que la naturaleza nos ha obsequiado, no solo para sobrevivir, sino para mejorar exponencialmente nuestra propia vida. Los engranajes de la lógica, el método para encontrar siempre la razón, la lupa en la mejor y más eficaz búsqueda de la verdad, el compás que nos ayuda para encontrar la justa medida y el cálculo matemático de todas las variables involucradas, el mayor conocimiento posible para intentar encontrar la sabiduría necesaria e integrarla a la fórmula del éxito. Y como un reloj de arena, nuestro lapso de vida tiene finitud, siendo por ello inteligente visualizarnos en un tablero de ajedrez cuyo enemigo son los caprichos, la irracionalidad, los malos hábitos, el dolor, la autoflagelación y el equipo vencedor constituido de estrategia, planificación racional, propósito, discriminación a lo superfluo, determinación, paciencia, búsqueda de la máxima excelencia, benevolencia y trato justo a los demás. Solo ahora, viendo el espacio necesario para que nuestro viaje lleve la nave a puerto seguro con una larga escalera menos inclinada y mucho más distante, pero de múltiples virtudes y valores, a manera de escalones perfectamente concatenados, y que al llegar podremos, sin temor a equivocarnos, encontrar la luz del sol y la luz del triunfo, la luz de la felicidad. En toda mi obra monumental, yo manejo básicamente dos tipos de heroificación simbólica. En mi proceso creativo de convertir en héroes las figuras de mis monumentos escultóricos, existen dos grandes categorías simbólicas: la de los héroes particulares y la de los héroes universales. Esas primeras dos obras que acabo de enseñarles son representaciones de héroes universales. La gran diferencia entre los símbolos de héroes particulares y la de héroes universales está en el grado de abstracción representativa que se utiliza. La primera utiliza a seres humanos ejemplares que existen o existieron en la realidad, como pueden ver aquí a don Cayo Castillo, Ricardo Castillo Sinibaldi, históricamente hablando, que fueron líderes en su campo, grandes hombres de la política, de la ciencia, grandes pensadores, inventores, navegantes, músicos, artistas, emprendedores y empresarios, todos unidos con el común denominador, su propia particularidad individual, su propia identidad. No personajes de ficción general universal, sino reales de carne y hueso, como por ejemplo el que aquí están viendo. Cayo Castillo, fue inaugurado en el 2016, un héroe de la sociedad guatemalteca que con su moral ejemplar de inteligencia, perseverancia incansable,
alta competencia administrativa y organizativa, con un liderazgo sin igual, creó el gigantesco valor de lo que hoy es el IRTRA. Un hombre con una visión heroica, un hombre que está dejando huella en nuestra bella Guatemala. Un guatemalteco que cree en la búsqueda de la felicidad y que indudablemente lo demuestra en una de sus poses más representativas, saludando de manera amable a todos los niños, jóvenes y adultos que reciben de él tan genial espíritu de sana recreación. Otro gran héroe particular real de nuestra nación chapina es el genial ciudadano altísimamente productivo de la industria guatemalteca, el empresario José Luis Gabriel, más conocido como Don Huicho Gabriel. Con una mano en el cincho, como acostumbraba en su principal pose al estar parado escuchando atento, y con la otra apuntando con el dedo índice al horizonte, simboliza el valor del propósito, de todas las aspiraciones y metas que persiguiera durante toda su vida. Este monumento es el reconocimiento, es un tributo al gran padre que fue, a la visión que tuvo, es un aplauso por haber realizado su sueño, su gigantesca creación de valor para decenas de miles de familias guatemaltecas que gracias a su genio y productividad pueden beneficiarse de múltiples valores generados por la mente de este pequeño individuo en tamaño, pero grandioso en espíritu, como la proporción de la figura escultórica de más de 2 metros lo demuestra. Entre muchos de sus admiradores le decían el hombre de acero, lo cual fue expresado a través de la pátina química de plata que le aplicara sobre la escultura de bronce. Y con un busto, por supuesto, también podemos recrear una visión heroica del hombre. Los simbolismos artísticos se logran a través de la mirada, de la expresión, de la postura, con el material y ante nada, con la proporción más grande que real. Pues como bien podemos ver con otro gran empresario y visionario, como lo fuera en vida, Juan Bautista Gutiérrez, e hizo un imperio de la nada en medio siglo. Creyó en Guatemala y a los miles de guatemaltecos que se beneficiaron, que lo admiraron y respetaron. El ingeniero Juan Mini Feltrín, con el gigantismo, simbolizamos la grandeza que el héroe mencionado lograra en su vida ejemplar. Juan Mini fue un visionario creador de inmenso valor en el desarrollo inmobiliario. A través de su ingenio, conocimiento y garra empresarial generó miles de oportunidades para prácticamente todo individuo que se acercaba a él. Un hombre leal, gran hombre de familia y un padre adorado y un individuo ejemplar. Y así como a Juan Mini, tuve también el inmenso honor de inmortalizar como héroe guatemalteco a un empresario que muy orgullosamente comenzó desde muy abajo con una fuerza como pocas he visto, una fuerza de voluntad que lo llevó a empoderarse de su propio destino, como lo es un hombre que se hace a sí mismo, un hombre sencillo, sereno, increíblemente bondadoso y no menos inteligente que todos los anteriores héroes que he honrado con un monumento. Roberto Guay García, fundador de Agencias Guay, con una creatividad inagotable e inteligente para comercializar los productos que vende a través de más de 100 tiendas en todo el país y Centroamérica. Otra mente brillante que provocó la generación de trabajo para miles y miles de individuos, lograda a pura honradez, justicia y arduo trabajo. Y pasando ahora a los individuos homenajeados de manera heroica, con el siguiente monumento tenemos a una gran mente de la ilustración guatemalteca, un joven que se terminó de formar en Europa, amante del arte,
Podía recitar en francés muchos de los poemas del más famoso de los literatos románticos, Víctor Hugo. Este gran ciudadano era un brillante ingeniero que, aparte de la construcción, se dedicó aún más a su vocación predilecta, siendo esta la educación en temas de capacitación y productividad empresarial. Este es el ingeniero Luis Schlesinger Carrera. Y entre sus múltiples logros en la vida resalta que fue 2 veces alcalde para Jorge Ubico, haciendo una labor notable. Creó la carrera de Ingeniería Civil e Industrial en la USAC, pero su magna obra fue la creación del INTECAP. Vale la pena resaltar que Ricardo Castillo Sinibaldi, Cayo, trabajó de muy jovencito a su lado y fue uno de sus grandes musos inspiradores. Tengo varios bustos más, pero tristemente no tengo el espacio y tiempo para mostrárselos en esta ocasión. Pero antes de pasar a mi parte de la presentación de los héroes universales, deseo cerrar la sección de héroes particulares con ni más ni menos alguien de las ligas mayores de la ilustración alemana, y es Alejandro von Humboldt. Pero para hablar de él necesitaría una enciclopedia y prefiero dejarlo a su propia curiosidad intelectual para los que no lo conocen a fondo lo puedan investigar. Humboldt fue un gran humanista, aparte de ser un valiente y determinado, y muy determinado. Escribió y publicó 30 volúmenes inmensos sobre geografía, ecología, botánica, geología, meteorología, oceanografía, vulcanología, ornitología y zoología. Charles Darwin llegaría a adorar a Humboldt, pues le había ofrendado las bases para su futura teoría de la evolución. Ahora toca nuevamente, luego de Atlas y el mural que al principio les presentara, nuevamente su turno a los héroes universales. Con los héroes particulares, la abstracción simbólica iba de lo particular a lo universal. Con los héroes universales, la recreación simbólica va de lo universal a lo particular. Es mucho más rico y amplio, pues encierra una identificación empática para todo individuo que se identifica con los valores y virtudes representados a través de la concretización de una imagen visual compuesta de manera armónica. Aquí es más fuerte, llega a lo más profundo de las raíces y principios morales. A los héroes particulares los admiramos, los vemos hacia arriba y por supuesto que también nos identificamos con ellos. En cambio, los héroes universales llegamos a sentir que podemos ser como ellos, pero en un mundo ideal proyectado como una gran ficción exaltada y exagerada. Y más universal aún, cuando son héroes prestados de grandes novelas o figuras mitológicas que equivalen al mismo tipo. Figuras engrandecidas más allá de la realidad documentaria, al concretar la simbolización de un valor o principio es cuando más se puede lograr dicha universalidad. Alegorizar un valor o virtud son el mejor ejemplo para ilustrar cómo es que se personifica la visión heroica de un artista con esta visión. Virtudes y valores que personifico, simbolizo y expreso en mi obra monumental. Prometeo liberado. Es una alegoría a la razón, es un tributo a la libertad que es alcanzada a través de la lucha y lealtad inquebrantables a los propios principios. Es una celebración a la integridad y al triunfo del espíritu humano. Es la figura mitológica que roba el fuego del reconocimiento a Zeus y lo entrega a la humanidad porque tenía misericordia de que no podían pensar y usar su mente.
El titán es condenado a un suplicio por parte del dictador del Monte Olimpo, pero que él mismo doblega con una gigantesca resistencia y fortaleza de carácter. Las musas y otros héroes mitológicos le ofrecen ayuda, pero él nunca la aceptará, hasta que un día recupera su fuerza y logra liberarse rompiendo las cadenas que lo aprisionaban. Sofía, el nacimiento de la cultura. Sofía es otro ejemplo de personificación al valor de la razón. Es una obra que concretiza una imagen recreando la aspiración y el logro de la sabiduría. Se le está rindiendo honor a la búsqueda y adquisición de conocimiento universal. Sofía es el nacimiento de la cultura. La figura humana es una mujer porque representa el género femenino de la palabra sabiduría y simboliza el triunfo, la victoria, el placer que uno obtiene de haber adquirido el conocimiento suficiente luego de haber navegado toda una vida en el océano de los libros y haber podido confirmar el descubrimiento de la verdad a través de la contraposición de argumentos en uno y otra dirección. El Coloso de Inmaco, una alegoría a la arquitectura. Contratada por la fábrica de ladrillos Inmaco e inaugurada en 2001, con una altura de columnas y base de más de 10 metros de altura, la figura humana erguida, que mediría 6.5 metros, ha resultado ser uno de mis monumentos con el grado de dificultad técnica como pocas he tenido en la historia de mi carrera profesional como escultor. El coloso es el hombre de ladrillo que está erigiendo un templo de ladrillo con el fin de venerar al material del cual está hecho, para cuyo esfuerzo titánico estará obligado a integrar mente y cuerpo, creando, concibiendo y actuando. Solo así alcanzará todas las metas que se imponga a través de un esfuerzo colosal. La fortaleza de carácter es fundamental porque la batalla es larga y dura, por lo cual necesitará practicar las virtudes de la integridad, honestidad, tenacidad, disciplina y laboriosidad. Esta ha sido una de mis obras más retantes de realizar. Me llevó 4 años de trabajo y necesité de la colaboración de muchas mentes y jóvenes que yo mismo entrené en el arte de la modelación escultórica. Está compuesta por más de 400 piezas de cerámica armada con una estructura interna de acero. Representó un increíble reto técnico. Atlas Libertas. El mecenazgo de este mediano relieve colosal fue la Universidad Francisco Marroquín. Pensada para decorar la entrada principal de la Escuela de Negocios, se concibió para celebrar el 50 aniversario de la primera publicación de la novela magistral de Ayn Rand, La Rebelión de Atlas. Esta es una de las poquísimas obras literarias bestseller, por cierto, que heroifica al empresario, al hombre de negocios, al industrial, al científico, al hombre honesto, inteligente, justo y altamente productivo. Esta obra escultórica es un homenaje al espíritu emprendedor y a la fuerza creativa del individuo. Los mecanismos y engranajes, los planetas y cuerpos celestiales en metal dorado y azul representan al tiempo en el universo, a la industria y a la productividad como los movedores de una sociedad libre que busca desarrollarse y florecer honrando lo mejor de la naturaleza humana. El gigante que aparece en el relieve es el uomo que no solo sostiene los engranajes de un mundo civilizado e ilustrado, sino el que triunfa en libertad y solo con libertad. El hombre tecnológico personifica el sentido de vida heroico
del uso de la tecnología para avanzar nuestras vidas, ya que esta obra artística expresa simbólicamente cuando la aprovechamos al máximo. Dicha tecnología no encuentra barreras para el progreso del hombre, cuando la razón ilumina a la humanidad. En una mano sostiene la luz de la razón, iluminando a la humanidad simbolizada por una esfera de cristal, tomando a la tierra como un cristal sagrado. Y la figura nace de un teclado, moviéndose sin dificultad de manera natural y armónica, como el uso de la lógica, resolviendo cualquiera de nuestros retos impuestos. Y la expresión en su rostro significa la virtud inteligente, bella, viendo hacia arriba en señal de reflexión y triunfo, solucionando ideas. Y por supuesto la mano que sostiene de una manera muy delicada a Guatemala, Centroamérica, mostrándose ante el mundo como una futura gema, logrando desarrollarse sin la necesidad de tener límites. Propósito, el arquero. La verdad desnuda no solo está apuntando a su propia imagen ideal, sino que atraviesa con su mirada fija en el horizonte a la diana transparente, imaginando sus más anheladas metas. Con su rostro inteligente, observa y da en el blanco, triunfa y es feliz. Un pensamiento de Herrigel fue del que más me influencié para hacer esta pieza, que dice: el arte de la arquería no es una habilidad atlética que se llega a dominar más o menos mediante el entrenamiento físico, sino más bien una aptitud que tiene su origen en el ejercicio mental y cuyo objeto consiste en acertar en la diana mentalmente. Por lo tanto, el arquero está básicamente apuntando a sí mismo. De este modo, quizás consiga acertar en la diana su yo esencial. Él ama su propia vida. Él ama sus objetivos. Él ama adquirir excelencia. Este es el único camino que lo llevará a convertirse en un ser universal y un gran ciudadano, a través de la práctica de las 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, fortaleza y templanza. Amanecer, el gigante de Cayalá. El grupo Cayalá me contrata para crear y realizar una de las esculturas más grandes del mundo, a ser tallada en mármol beige guatemalteco. Y aunque mucho mayor en envergadura que cualquier otra que haya realizado antes, la logré ejecutar en 3.2 años, pero obviamente ya con 20 años más de experiencia. Necesité de 15 colaboradores para tallar 75 toneladas de roca en bruto, 25 metros cúbicos de mármol para hacer nacer a un gigante de 18 metros de largo y 3 de alto. Pero esto no es lo más importante, sino su propósito filosófico, la razón de ser fundamental es la historia que este conjunto escultórico cuenta. Pues escribí una pequeña historia, un cuento corto para justificar mi proceso creativo, dividido en 3 cortísimos capítulos. Una recreación de la realidad que expresara buscar la felicidad individual y en familia. Que la felicidad fuese la gasolina del espíritu. Divertirse trabajando, divertirse estudiando, vivir divirtiéndonos. Ambos monumentos, que hacen uno solo, personifican la búsqueda de la felicidad como parte de la visión heroica del hombre, algo esencial para la vida. Curiosidad, fuente de las virtudes. El segundo monumento
El segundo capítulo de la historia cuenta cómo tres amiguitos encuentran un mapa para descubrir un tesoro. Inician la aventura, encuentran la roca encantada, practican una serie de virtudes y alcanzan el secreto de la felicidad, que se encuentra protegido por el gigante de rostro bonachón en su tesoro enterrado. Ese conjunto escultórico personifica la curiosidad infantil, que es la principal fuente de todas las virtudes. La curiosidad del niño es lo que se convertirá en la futura razón humana. El hombre debe soñar en grande, debe tener una visión grandiosa de raza humana, debe tener un sentido de vida heroico, buscar, alcanzar y lograr. Buscar la felicidad constantemente es fundamental. La felicidad es la gasolina del espíritu. La musa de la innovación se inaugura en el 2016 y a sus pies, en la placa que la identifica, descansa el siguiente pensamiento: la fuerza creativa de la mente es la energía que impulsa el desarrollo de la humanidad, y las alas de la innovación tecnológica se convierten en la máquina que le permite viajar al futuro y alcanzar fronteras inimaginables. La obra personifica de manera universal y heroica valores y virtudes como la innovación creadora, la razón, la tecnología, la pasión por alcanzar, los beneficios que las anteriores nos provocan en nuestra búsqueda por mejorar, en la creación de valor. Un ala abstrae la historia de la tecnología mecánica y la otra, la tecnología ultramoderna. Hecha para uno de mis más fieles mecenas, el TEC, logra convertirse en una de mis obras más gustadas y con mucha sencillez lo digo, pero es uno de los monumentos más visitados en la zona 4 de la ciudad capital. Tal vez no lo parezca, pero se pelean el lugar con el gigante de Cayala. Todo el mundo se quiere tomar fotos con ella. Asumo que ayuda un poco su belleza femenina. Y termino con la colección de las esculturas del TEC, el campus tecnológico, con el inventor. Inaugurada en la Torre 3 en el 2019, y mi pensamiento dedicado a esta creación dice: de todo inventor, de este gran héroe que puede estar dentro de nosotros en espíritu, precursor del máximo desarrollo en una sociedad libre. Es el Hércules de su época, el gigante de la mente que transforma los recursos de la naturaleza en inventos que revolucionan cada tiempo de la humanidad, desde la antigüedad hasta el presente, obsequiando a todo individuo del planeta un beneficio inconmensurable, gracias a la creación de riqueza que un sistema capitalista le permite generar al inventor. Personifica la historia de todos los inventos, culminando con el Quetzal, el satélite creado por los jóvenes ingenieros de la Universidad del Valle, que lanzaran al espacio y a través del cohete japonés, orgullo de Guatemala. Dueño de tu propio destino. Y mi penúltima obra que presento el día de hoy para ustedes, amable público, tal vez una de las obras más universales que he creado hasta el día de hoy, un monumento con el que más individuos podrían identificarse, el hombre que se hace a sí mismo. Es la personificación de una larga colección de valores y virtudes como la práctica,
de la máxima independencia de pensamiento y acción propias posible. Reconoce el hecho de que la responsabilidad de hacer un juicio sobre cualquier cosa es nuestra y de nadie más. Que nunca pidamos ayuda a nadie a menos que estemos intercambiando un valor por otro. Que nunca dependamos de alguien más, que razonemos y analicemos nosotros mismos, utilizando nuestra propia mente. Que elijamos con libertad, que arriesguemos, que fracasemos, que nos levantemos y triunfemos por nuestros propios medios. Esta escultura simboliza la autodeterminación, simboliza que nosotros mismos, en lo individual, podemos ser los directores de orquesta de nuestra propia vida. Expresa un sentido de vida absolutamente heroico, que nosotros tenemos el control para poder hacer y deshacer, para triunfar o fracasar, para poder crear el bien o el mal, y que somos los responsables de dichas acciones. Esta concepción artística grita al mundo que tú puedes ser el dueño de tu propio destino. Muchas gracias, fue un honor, un gusto y un placer haberles hecho esta presentación el día de hoy, estimados alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Occidente. Para cualquier comunicación adicional, por favor, aquí está mi correo electrónico. Me pueden escribir directamente a wp@walterpeter.com o a través de mi página o a través de Walter Peter Brenner en Instagram y Facebook. Cualquier duda adicional que tengan, estoy a sus totales órdenes. Procedo a quitar la